bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Entonces, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues háganos un primer balance, ¿cómo ha visto estos parlamentos abiertos en materia electoral que han organizado ustedes allí en la coalición Va por México? Sí, pues mira, Ana, hay dos parlamentos, por así decirlo. El primero, el que hizo el oficialismo, el que pues todos le votamos a favor, pero el que por cómo se está manejando tuvo que provocar que nosotros como coalición opositora organizáramos otro foro. Y si tuvimos que organizar otro foro es porque en el primero pues sencillamente se negaron a escuchar a las voces que la oposición pidió que también se escucharan, es decir, porque en el oficial parlamento abierto, entre comillas, pues se decidió invitar solamente a las voces que pues están a favor de la iniciativa presidencial. Entonces, obviamente, nosotros generamos otro espacio para que sean todas las voces, Isaías, las que se tengan que escuchar. No se trata de hablar solamente mal, porque sí, de la iniciativa presidencial, pero pobre de este país cuando ya no se pueden escuchar todas las voces. Y quizás sí hacer una acotación, Isaías, en el sentido de decir que nunca en la historia, nunca, Isaías, lo he dicho ya en otros espacios, ¿sí?, una reforma electoral que es pues tan importante para este país, para la democracia de este país, nunca de las reformas electorales que han habido en nuestra historia había surgido una desde el poder presidencial. Han sido exactamente lo contrario. Desde la oposición, ¿no? La oposición no solo de la oposición, pero ha sido el producto de ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas, incluidas las oficialistas. Y esta es otra vez, la primera vez que aquí lo que se busca es una iniciativa que ni siquiera surgió de sus mujeres y hombres legisladores, Isaías, que surge de la presidencia de México, pues para que esas legisladoras y legisladores oficiales, pues como todos ya sabemos, simple y sencillamente levanten la mano y obedezcan al otro poder, aunque se digan ser diputados. Pero bueno, nosotros vamos a seguir avanzando y nosotros ya lo dijimos como oposición, como PAN y como Va por México. Esta reforma en sus términos como viene, que en pocas palabras es la destrucción o el literalmente cercenar las facultades de nuestros árbitros electorales, no va a pasar. Nosotros vamos a defender a nuestros árbitros electorales. Así es, diputado. Usted ya lo comentaba al inicio de esta plática, son dos parlamentos. ¿No pareciera de repente que se está convirtiendo esto en un diálogo de sordos donde, como usted bien dice, Morena convoca a las voces que están a favor de la iniciativa para que hablen bien de ella? Por otro lado, ustedes, en un esfuerzo de mucho mayor pluralidad, dan cabida a quienes pueden estar a favor o en contra, pero pues al final el producto es el mismo, ¿no? Cada quien se queda prácticamente con su propio parlamento y los de Morena no están asistiendo a los suyos, ustedes no asisten a los de Morena. ¿No es un diálogo de sordos? ¿No es un esfuerzo infructuoso al final de cuentas? Mira, lamentablemente te diría que sí. Sí, es muy lamentable. Eso es lo que está pasando en este país, no a raíz, Isaías, de esta reforma electoral. Llevamos 4 años así, en donde, y lo decimos, y se lo hemos dicho en la tribuna, y se los vamos a seguir diciendo, en donde ellos, que son por así decirlo, máximo ejemplo de quienes se quejaban que cuando existía una mayoría parlamentaria tenías el deber y el compromiso de escuchar a los demás, aunque tuvieras mayoría, ahora son los que más han abusado de esa mayoría. O sea, esa es la verdad. Y mira, también te lo digo, no se trata de decir que el de enfrente en todo está mal, de verdad no ese es el plan, ni mucho menos decir pues, soberbia, ingenua, hasta pues, tontamente que todo lo que proviene de nosotros está bien. Pues claro que no, hombre, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestros aciertos, todos tenemos nuestros errores, pero si bien para construir un diálogo se ocupan dos partes, Isaías, la compro al 10,000%, sí creemos que quien lleva la mano de un diálogo nacional es quien gobierna. Pues es que sí traen ellos la mano, esa es la verdad. Y es, insisto, triste escucharlos en su versión de hace 10 años, quejándose de un hiperpresidencialismo, de que el poder legislativo debía de ser independiente, de que no se podían cooptar el resto de los poderes, y ahora vemos, no con base en prejuicios, Isaías, ni con base en predeterminaciones, con base en la realidad,
cómo ellos se convirtieron exactamente en todo aquello que aquellos algún día juraron combatir. Esa es la verdad con este gobierno, y no se ve que vayan a cambiar. Ahora, diputado Jorge Romero, estamos ya en unas semanas para el inicio del periodo ordinario de sesiones. ¿Cuál será usted, desde su punto de vista, el futuro que tendrá la iniciativa? Usted ya no lo dijo, no va a pasar en los términos en los que le envió el Ejecutivo. Los diputados de Morena y sus aliados, pues como lo han demostrado en el pasado, no le van a cambiar ni una sola coma, es decir, se van a mantener las posiciones, pero hay riesgo de que quizás a través de leyes secundarias se pueda minar a la autoridad, al árbitro legislativo. Sí existe ese riesgo, es evidentemente pues de lo que más nos preocupa, Isaías, porque en efecto sí existe ese riesgo. Es decir, nosotros sí tuvimos pues referendo por parte de la gente hace un año, más de un año, junio del 2021, donde con sus votos nos dieron a la oposición los números para impedir las reformas constitucionales. Pero sumado a las reglas de una sobrerepresentación injusta y ficciosa, no obtuvimos los números para frenar las leyes secundarias. Mira, hay escudos, por así decirlo, blindajes. En la Constitución es el 41 constitucional el que determina el sistema de partidos, el que determina pues prácticamente todo el mundo electoral. Ese es un artículo del que no se van a poder salir. Pero estamos absolutamente convencidos que todo resquicio, todo hueco, toda laguna que encuentren para poder modificar las leyes secundarias, pues evidentemente lo van a hacer porque saben que ahí no ocupan de nosotros. Yo te diría que si el presidente ayer ya dijo que incluso puede militarizar el país por decreto, pues ¿qué no pueden hacer ellos cambiando las leyes secundarias? Así es. Sí, es un riesgo real y que evidentemente ahí estaremos nosotros para combatirlo como oposición. Estamos resueltos. Así es. Ahora, diputado Jorge Romero, el próximo año se van el consejero presidente Lorenzo Córdoba y los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz, Ciro Murayama. ¿Cree que una de las apuestas del Ejecutivo sea justamente dejar a un INE incompleto, es decir, no procesar los relevos de estos consejeros que se van, quizás solamente designar al presidente, pero no al resto de los consejeros, para que de una u otra manera pues tener un control mayor del órgano electoral? 100%, eso es una de las cosas que precisamente en las cuales consta su iniciativa, en disminuir el número de consejeros de 11 a 7 para que prácticamente se quede ya como está. Ya, o sea, una vez saliendo los que acabas de mencionar. Es decir, ya no renovar un proceso de incluir a nuevas, de convocar a nuevas mujeres y hombres para integrar el Consejo Nacional General del INE. Precisamente así como tú lo dices. Y eso es, insisto, entre otras cosas, lo que nosotros habremos de defender. Por ejemplo, la Constitución señala claramente el número de miembros del Consejo General del INE. Ahí sí, llueva, trueba, hagan lo que hagan, presionen como presionen, eso no va a pasar, porque eso sí es una disposición constitucional. Coincido contigo en que incuestionablemente esa es su intención. Pero yo insisto, Isaías, nosotros vamos a defender a la Constitución y sabemos lo que implica, y de todos modos conscientes de lo que implica, vamos a defender a la Constitución. Pero escuche bien la gente, porque eso fue lo que la gente nos pidió hace un año cuando votó por un contrapeso, así de simple. A lo mejor yo lo he dicho muchas veces, Isaías, a lo mejor no votó ni por el PAN ni por el PRI, pero votó por un contrapeso y eso es lo que vamos a hacer. Por último, diputado Jorge Romero, ¿cuál es el riesgo de llegar a un INE así incompleto a la sucesión presidencial del 24? Pues imagínate, el que no esté un órgano como siempre lo había estado en todas sus dimensiones, con todas sus capacidades, porque también se meten no solo con el número de consejeros, Isaías, pretenden desaparecer los institutos electorales estatales. O sea, ahora pretenden hacer un monstruo de INE y con menos titulares, y además pretenden desaparecer los tribunales electorales de los estados. Es una barbaridad, sería un escenario terrible
pero insisto que nosotros lo vamos a impedir. Así es. Diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN allá en San Lázaro, le agradecemos como siempre su confianza y su tiempo. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, Isaías. Muchas gracias al diputado Jorge